¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. En esta segunda parte del programa hemos preparado material que queremos compartir con ustedes porque queda por realizar, aunque usted ya casi tal vez esté harto, de los análisis que se efectuaron y continúan haciéndose de las elecciones generales en la Nación, que determinaron que la fórmula Fernández-Fernández asuma el 10 de diciembre por 4 años en nuestro país, con todo lo que eso significa, ¿no? Y además también porque en una parte, o por lo menos en una dimensión de ese análisis, más allá del triunfo y de los guarismos que en definitiva determine el escrutinio definitivo, hay que rescatar, nos parece, y obviamente que es una verdad subjetiva, la tremenda importancia que tuvo el accionar estratégico y después en la acción de la ahora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que con su decisión de ir como candidata a la vicepresidencia trastocó el mapa político y de ambiciones, podría decirse, de los principales referentes de la política argentina. Y entre las múltiples fotografías e imágenes que se difundieron de ese domingo de las elecciones, en lo que se denominó el búnker del Frente de Todos, queda una imagen que bien podría ser representativa y convertirse en icónica de esto que estamos diciendo, y es cuando se puede ver a la presidenta o expresidenta de los argentinos, ahora vicepresidente electa, con el presidente electo a su derecha y a su izquierda el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Las dos máximas figuras políticas en lo nacional y dentro del esquema de las provincias fueron designadas por esa mujer que obviamente continúa dividiendo aguas en nuestro país. La determinación, su decisión, la de Cristina Fernández, decimos, de nominar a Alberto Fernández y también llevar a uno de sus, podríamos decir, delfines políticos y con más cercanía hacia su figura como principales candidatos y que resultaran ganadores, no es un dato que pueda soslayarse, e inclusive, aunque tal vez nunca lo digan en público, desde los sectores de oposición más acérrima, no ya a las políticas que pueda encarnar o a los pensamientos que pueda sostener, sino ya entrando en lo cuasi personal, deberán, y de hecho lo hacen muy en los márgenes de cualquier posible oído indiscreto, reconocer la inteligencia en el pensamiento primero y en la ejecución después de decisiones que trastocaron la acción política primero y después la determinación en la aplicación de determinadas políticas en los próximos 4 años en nuestro país. Algo que por lo menos hay que buscar bastante en la historia argentina como para encontrar actitudes y decisiones que, más allá del triunfo, marcan una impronta de quienes están o tienen la posibilidad de pensar un tanto más allá que el común de quienes están compitiendo con ella. Y obviamente que también el triunfo de Alberto Fernández, la victoria de él encabezando la fórmula, se dio en una situación muy particular. Y aquí queremos articular dos conceptos, uno de ellos bastante conocido, el otro no tanto, que creemos se ensamblaron en el triunfo de la fórmula del Frente de Todos. Y uno de los conceptos es el de carisma.
que se denomina aquellos dones naturales que posee una persona para atraer a gran cantidad de otras que comienzan a sintonizar o a empatizar por lo menos con lo que expresa el poseedor o la poseedora del carisma, ¿no? Y esto se da en lo político, se da también en lo artístico o en cualquier otra actividad. Más de una oportunidad, usted habrá escuchado, sí, es muy carismático, es muy carismática. Y el otro concepto, muy parecido en lo fonético, pero que no tiene nada que ver en el contenido, en el concepto, es el de querigma. Es un concepto, hasta podríamos decir religioso, que posee aquella persona que tiene la capacidad de anunciar una buena noticia, o aquella que tiene los elementos necesarios como para dar una buena noticia y que la misma sea aceptada por la mayoría. Y en la fórmula presidencial ganadora se dio que el carisma lo tenía Cristina Fernández, lo sigue teniendo, pero para un sector acotado, un sector de los ya convencidos, un sector de los conversos, de los que ya están en el redil, podría decirse, pero que ese carisma no lograba pasar el cerco y conseguir, aunque sea un solo voto necesario para el triunfo del sector política o ideológicamente opuesto. Pero ahí aparecía el querigma que creemos, de acuerdo con el concepto que por definición dimos, lo poseía Alberto Fernández, o tenía la capacidad de dar una noticia alentadora, dar una buena nueva, que en el marco económico, social, político en el que se desarrolla la Argentina y que se desarrolló fundamentalmente de las elecciones de medio término del 2017 en adelante, mucha gente estaba esperando. Estaba esperando a alguien que tenga esa posibilidad, creíble por otra parte, de darle una buena noticia y que tenga la capacidad de sostener la posibilidad de poder cumplirla. Es decir, que en el carisma de Cristina Fernández y en este otro querigma que poseería o que posee Alberto Fernández se dio uno de los factores que posibilitaron el triunfo en las últimas elecciones. Y en la otra parte, la otra fórmula principal, carisma, el presidente Mauricio Macri también demostró tener para el núcleo más duro de sus seguidores. Pero era muy difícil encontrar un gran por ciento de los mismos, de los ya conversos, de los que estaban absolutamente convencidos de que ese era el camino a seguir. En un gran por ciento de ellos, decíamos, se advertía como un desánimo cuando el presidente de la Nación quería demostrar o quería mostrarse como aquella persona que traía la posibilidad de una buena noticia. La concreción de una buena noticia, aunque sea a través de la promesa, en este Mauricio Macri de las elecciones presidenciales de 2019 se diluían bastante. Es decir, que esa segunda pata, la querigmática, podríamos decirlo, no se estaba dando en un candidato a presidente que, como ya se dijo, es el primero en la historia argentina ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Nacional que no logra su reelección y que hoy se muestra como posible sucesor del liderazgo de una oposición a nivel político en nuestro país por los próximos 4 años.